Un saludo para todos los seguidores de las redes sociales de IQ Interquirófanos y este canal de YouTube. Mi nombre es Carlos Lopera, soy cirujano general hace 25 años y hago cirugía bariátrica hace 23 años. Soy miembro actualmente de la Sociedad Colombiana de Cirugía para la Obesidad, de la Sociedad Colombiana de Cirugía, y miembro de la IFSU, que es la Federación Mundial de Cirugía de Obesidad. He sido cirujano bariátrico desde hace 23 años, soy uno de los pioneros en cirugía bariátrica en Colombia. Con mis socios en la época hicimos el primer bypass gástrico por laparoscopia de la época y hemos sido pioneros también en la educación de cirugía laparoscópica avanzada y cirugía bariátrica. Al día de hoy, con un poco más de 8.658 casos exitosos, con una experiencia gigante y probablemente el cirujano bariátrico que más cirujanos bariátricos ha entrenado en el país, en Colombia, a través también de Latinoamérica. Ha estado operando en países como Panamá, Perú, Ecuador, Guatemala, Salvador, cursos realizados en los Estados Unidos, en Orlando, donde van cirujanos de toda Latinoamérica. Así que con una vasta experiencia y con un amor profundo por la cirugía para el control de la obesidad y la diabetes tipo 2. La cirugía bariátrica y metabólica, como se llama hoy en día, es la especialidad o la subespecialidad de la cirugía general que se dedica al tratamiento de los pacientes aquejados de obesidad, ¿ya? Y los pacientes con diabetes tipo 2, que es una de las comorbilidades más importantes de la obesidad. La cirugía bariátrica no es una subespecialidad nueva. Las primeras cirugías bariátricas se conocen de hace muchos años y en 1963 se hizo la cirugía bariátrica tipo bypass gástrico como la conocemos hoy. Y en 1995 se realizó en la ciudad de Alvarado, California, el primer bypass gástrico por laparoscopia por el Dr. Whittingham. Hoy en día, la cirugía bariátrica es la principal herramienta que posee el ser humano para combatir la obesidad como tal. ¿Por qué la principal? Porque es la más segura y la más efectiva para la pérdida de peso y evitar la reganancia del mismo. Así que hoy en día la cirugía bariátrica y metabólica es una herramienta fundamental para el tratamiento de las epidemias más importantes que tiene la humanidad, que es la obesidad y la diabetes tipo 2. Dentro de la cirugía bariátrica existe una gran cantidad de procedimientos y la tendencia ha sido a ir cambiando el tipo de procedimientos. Cuando yo empecé a hacer cirugía para la obesidad, hacíamos una cirugía que llamaba la banda gástrica, que no sirvió. Y después de eso se empezó a hacer bypass gástrico, que se considera el estándar de oro de este tipo de cirugías. Pero a raíz del advenimiento de la manga o sleeve gástrico por laparoscopia, que es el nombre en inglés y en español, la cirugía que más se hace en el mundo hoy en día, en cualquier parte del planeta, es la manga o el sleeve gástrico por laparoscopia. Y esto está relacionado en parte a que la pérdida de peso es muy buena, es un procedimiento bastante seguro, y a que no se altera la absorción de nutrientes y los pacientes hoy en día le temen a hacerse cirugías como el bypass, que sigue siendo una cirugía muy potente y muy buena, pero que prefieren no tener cirugías donde se produzca mala absorción de nutrientes, porque les da miedo la disminución del hierro, de la vitamina B12, del calcio, en fin. O sea que la manga gástrica hoy en día sigue siendo la principal cirugía que se hace en todo el mundo. Yo creo que lo más importante es que primero el paciente reconozca que tiene un problema de exceso de peso, más que exceso de peso, un problema de obesidad. Entonces, una vez el paciente reconoce que tiene un problema y que no ha logrado a través de los medios tradicionales, que es dieta y ejercicio, perder peso, y que lo ha hecho de manera consciente, debe considerar la posibilidad de una cirugía bariátrica. ¿Cuáles son las indicaciones entonces? Pacientes con índice de masa corporal por encima de 30, que resulta dividir el peso sobre la talla en kilogramos, el peso en kilos sobre la talla en metros al cuadrado. Si estoy por encima de 30, tengo ya indicación de hacer una cirugía bariátrica. Y si tengo comorbilidades, con mayor razón, si tengo diabetes, hipertensión, problemas articulares como artrosis de rodillas o de caderas, si tengo apnea del sueño, si tengo varices en los miembros inferiores, en fin, todas las enfermedades relacionadas con el exceso de peso, ya eso me puede hacer candidato a una cirugía bariátrica. Pero también debo considerar, como paciente con exceso de peso, que debo modificar mis hábitos, debo tener una dieta saludable y hacer actividad física de manera regular, que me permita optimizar el resultado y después de que la pérdida de peso cesa después del primer año, mantener esa pérdida de peso en el largo plazo. Eso es fundamental, que el paciente entienda que tiene que modificar los hábitos que lo han llevado a subir de peso. Digamos que el balón no se considera tanto un procedimiento bariátrico porque se puede utilizar en pacientes que solamente tienen sobrepeso. El sleeve y el bypass tienen el principal beneficio, que es bajar de peso y mejorar el estado de salud.
Por ejemplo, 95% de los pacientes con diabetes tipo 2 hacen remisión completa de su diabetes, 98% de los que tienen apnea del sueño, 65% de la hipertensión también tienen remisión completa. En fin, los pacientes con obesidad y comorbilidades relacionadas con la obesidad mejoran de manera dramática para bien su condición de salud y su calidad de vida y expectativa de vida. Un paciente que tenga una artrosis de rodillas, que necesita una prótesis de rodilla pero que ya no puede caminar, disminuye mucho el dolor e incluso puede llegar a su prótesis de manera mucho más adecuada. Y eso le permite ganar en calidad de vida, en independencia, en mejorar de manera radical sus condiciones que le permitan tener una vida más feliz. Los riesgos de la cirugía bariátrica en general están también relacionados con las comorbilidades, pero hoy en día se conoce que la cirugía bariátrica es mucho más segura que cualquier procedimiento que pueda hacerse hoy en día en medicina. Por ejemplo, los pacientes tienen un riesgo de mortalidad que hoy en día no supera el 0.1%. Mis complicaciones oscilan entre el 0.1 y el 0.3%, el 99% de las complicaciones son complicaciones menores que no amenazan la vida. Pero algunos procedimientos concretos tienen algunos riesgos específicos. Por ejemplo, el SLIT es una cirugía que produzca en el mediano o largo plazo reflujo gastroesofágico. Para eso a todos los pacientes les hacemos una endoscopia, verificando entonces cuál es la condición de su estómago y de su esófago y considerar si el SLIT es una muy buena opción. Pacientes con bypass gástrico pueden tener anemia secundaria de déficit de hierro porque se dificulta la absorción. Pero en general, el 99.9% de los procedimientos bariátricos son hoy en día exitosos, con muy bajo riesgo de complicaciones y con muy bajo riesgo de mortalidad. La manga gástrica es, supongamos que el estómago es una bolsa grande que tiene una capacidad que oscila entre los 1200 y los 1500 mililitros, 1.2 a 1.5 litros. ¿Qué hacemos en cirugía? Al paciente le resecamos el 80% del estómago y de tener una bolsa grande, dejamos un tubito delgadito, con una capacidad 10 veces menor. En ese orden de ideas, si tengo un estómago pequeño, como mucho menos, ingiero menos calorías y de esa manera voy a perder peso de manera segura y efectiva. Se hace por vía laparoscópica y tiene que tener uno en cuenta que es una cirugía irreversible porque después de estómago sacado, como se dice en Antioquia, no hay Santa Lucía que valga. Eso es importante tenerlo en mente, pero de tener un estómago grande, vamos a tener un estómago con una capacidad de 4 o 5 onzas, una reducción importante de la capacidad y es lo que permite la pérdida de peso. El bypass gástrico es una cirugía donde no sacamos estómago, pero creamos un estómago incluso más pequeño, de 2 o 3 oncitas, y lo conectamos directamente a una parte del intestino delgado que se llama el yeyuno, y eso produce una mala absorción de algunos tipos de nutrientes que hacen que el paciente tenga una pérdida de peso que es también segura y efectiva, un poco superior a la manga gástrica, pero que hoy en día casi que es equiparable. En el estómago que no se usa se deja ahí, y esto podría generar el día de mañana un proceso de reversibilidad, a diferencia del SLIT que no se puede reversar. Pero son las dos principales cirugías que se hacen en el mundo y son las dos más importantes de las cuales disponemos hoy en día. El bypass gástrico tiene una ventaja grande y es que es una de las principales cirugías metabólicas que existen hoy en día. Si tú como paciente tienes una diabetes tipo 2 de entre 2 y 10 años de evolución, eres insulino requiriente o utilizas medicamentos, con un bypass gástrico tenemos una posibilidad de remisión hasta del 95% de los casos. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a mejorar la sensibilidad a la insulina y puede que tu propio cuerpo, con la insulina que produce, ya no requiera dosis adicionales o externas de insulina. Su principal función es que es una cirugía de origen metabólico y es una cirugía que también funciona muy bien para los pacientes con reflujo gastroesofágico. Se considera que es la mejor cirugía antirreflujo que existe. Entonces, pacientes diabéticos tipo 2 y con reflujos severos pueden ser candidatos mejor a un bypass. Este es el balón que yo coloco, es el balón de alurio. Es una cápsula que uno se traga, esta capsulita que es un balón real, me la trago pegadito a esta manguerita, llega hasta la tercera marca y teniéndolo una vez ubicado tomamos una radiografía. Estando seguro de que está en buena posición, lo inflamos y lo convertimos en esto que es el balón. ¿Qué hace el balón? Ocupa espacio en el estómago y disminuye el apetito, lo que hace entonces que el paciente pueda tener una baja ingesta de calorías, ¿ya? Y eso le permite entonces una pérdida de peso adecuada. Este balón tiene una válvula que se deshace solita, él se desinfla después de 16 semanas y sale por la materia fecal. No requiere anestesia, ni sedación, ni nada de eso. El paciente entra caminando a la sala de rayos X y sale caminando para su casa como si nada.
Lo único que hacemos es que le colocamos una bomba de dolor, no porque produzca dolor, sino para disminuir las náuseas, el vómito, el malestar general, porque finalmente es un cuerpo extraño que está ocupando el 50% del estómago. Y en ese orden de ideas, entonces tratamos de mitigar los síntomas para que el paciente tenga una tolerancia mucho más adecuada. Pero este es muy buen dispositivo, sobre todo para los pacientes con sobrepeso y obesidades leves. Generalmente los pacientes que llegan a la consulta ya vienen con una historia repetida de múltiples intentos para la pérdida de peso, han estado con endocrinólogo, nutricionista, han hecho planes de actividad física. Normalmente a los pacientes yo les hago una evaluación inicial y según sus condiciones clínicas decidimos si el paciente puede ir de una vez a la cirugía o necesita algún tipo de evaluación adicional. Entonces les hacemos una valoración con exámenes de sangre completos para ver cómo está su estado metabólico y una endoscopia digestiva superior para evaluar cómo está el esófago y el estómago y de esa manera poder seguir con el paso siguiente que es la cirugía. Pacientes con enfermedades como depresión o trastornos de ansiedad los hacemos ver del psiquiatra o eventualmente del psicólogo si es del caso. Pacientes se les hace una evaluación también por nutrición y eventualmente por un médico deportólogo para poder completar pues como todo el proceso. Si tienen enfermedades cardiológicas, respiratorias o eso, pues cada su especialidad en su momento lo tendrá que ver, pero no es lo habitual. Generalmente son pacientes que ya vienen con una historia larga de pérdida de peso, con evaluaciones por medicina interna, endocrinología, por una cantidad de subespecialidades sin lograr un resultado adecuado. Pero casi siempre lo importante es exámenes de sangre, endoscopia y una buena valoración con el cirujano bariátrico, ya de ahí se decide qué otro tipo de valoraciones se requieren. Algunos antidepresivos pueden producir un mayor apetito y producir aumento de peso, o medicamentos que se utilizan para dolores crónicos como la pregabalina, por ejemplo. Entonces uno trata de conciliar con el psiquiatra un tipo de antidepresivo que utilice el paciente que no tenga ese aumento en el peso probablemente. Y también se trata de hacer cirugías que no produzcan o interfieran en la absorción de ese tipo de medicamentos. Los pacientes con medicamentos crónicos tratamos de hacerle más bien una manga gástrica porque el bypass puede interferir con la absorción de algunos medicamentos y no queremos que el paciente bajo ninguna circunstancia se descompense de su enfermedad de base. Un paciente que es sometido a cirugía bariátrica casi siempre al día siguiente se va para su casa, ¿ya? En el posoperatorio de la recuperación inicial, el paciente se sube a su habitación o se lleva a su habitación después de la cirugía cuando tenga tres condiciones: que esté despierto, con dolor controlado y sin náuseas y vómito. A las 6 horas les estamos empezando líquidos orales claros, que son aromáticos, un consomé, gelatina sin azúcar o agüita, en porciones pequeñas. Al día siguiente se hace una evaluación, si el paciente está en condiciones, se da de alta con los 3 primeros días de una dieta líquida clara y a partir del cuarto día empezamos una dieta licuada completa con el uso de un complemento de proteína. Es muy importante la recuperación de un paciente postbariátrico, que el paciente empiece a caminar rápido, lo más rápido posible, para que esto le permita al paciente tener una disminución en el riesgo de hacer coágulos en las venas y que haga un embolismo pulmonar. Mientras más rápido el paciente retome sus actividades sociales, laborales y de actividad física, mucho mejor todavía. En el proceso posoperatorio, a la semana se hace una evaluación inicial, se ve cómo están las heridas, cómo va la pérdida de peso, cómo va la tolerancia a la dieta y se empieza a hacer progresiones de la dieta paso a paso. Generalmente nuestros pacientes van con una instrucción de dieta por los siguientes 6 meses después de la cirugía. Y vamos a utilizar un complemento de proteína durante 4 meses. A todos los pacientes les ordenamos multivitaminas y vitamina B12 para darle todo el aporte de nutrientes para evitar que tengamos algún tipo de déficit durante la mayor pérdida de peso, que es el primer año. Algunos pacientes pueden tener un efecto secundario, que es la caída del cabello, que a las mujeres les angustia muchísimo más. A mí se me cayó todo y no soy operado, pero pues es una cosa que uno entiende bastante. En ese orden de ideas hacemos algunas cosas para mitigarlo, como el aporte de calcio con vitamina D, zinc, utilizamos biotina y podemos utilizar medicamentos tópicos como el minoxidil o incluso tomados como el mismo minoxidil, que ayudan a la creación de folículo piloso. Es muy importante porque el paciente debe estar convencido de que quiere dar este paso. Esto es un cambio radical en la relación con la alimentación. Todos los seres humanos hemos sido educados para comer en abundancia, en cantidad, y tenemos esa dificultad cuando nuestro cerebro empieza a detectar
que ya mi plato es mucho más pequeño y alrededor de nuestro ambiente familiar y social empezamos como pacientes bariátricos a ser estigmatizados porque estás comiendo muy poquito, te vas a desnutrir, te vas a morir de hambre, porque no entendemos que los seres humanos estamos diseñados para comer poquito. Entonces la parte psicológica es súper importante, porque si uno no está convencido, probablemente lo mejor es no hacerse una cirugía bariátrica hasta que tenga la convicción y la determinación de cambiar sus hábitos de manera importante, que le permitan que la cirugía sea una buena herramienta, que sea exitosa no solamente en el corto, sino en el largo plazo. Yo creo que es muy importante hacer un cambio radical en la alimentación. Lo que yo le recomiendo a todos mis pacientes sacar del repertorio es el azúcar refinado. O sea, no comer dulces, chocolates, postres de manera habitual. Yo soy de los que piensan que la vida debe ser un balance. Si estoy cumpliendo años, me hice mi manga gástrica hace 8 meses porque no me puedo comer mi pedacito de torta. Pero ya no me como el pedazo grande, me como el pedacito de torta pequeñito con el poquito de helado. Estoy de paseo, no sé, me fui de paseo a Europa, estoy en Santander, quiero probar un bocadillo, lo puedo hacer, pero que no sea la constante. El azúcar en lo posible lo debemos sacar de nuestro repertorio. Y también evitar los procesados. Cada vez vemos que la gente come más comida chatarra, procesados que tienen mucho más riesgo de engordar al paciente, que son hechos a través de químicos y procesos químicos. Hoy en día debemos comer un poco más natural, más orgánico, que nos permita tener una nutrición más adecuada y darle siempre prioridad a la proteína. Después la fibra y por último el carbohidrato si es el caso. Pero ojalá sacar el azúcar del repertorio. Una pregunta importante es, cuando voy al supermercado, ¿cómo evalúo un alimento, si me lo puedo comer o no? Lo más importante es ver si tiene azúcar añadido o no. Lo ideal es que tenga 0 gramos de azúcar añadido, pero como a veces lo ideal es difícil, que ojalá no tenga más de 3. Tolerable hasta 5 gramos de azúcar añadido. Más de 5, olvídese. Y no solamente para un paciente bariátrico, para cualquier ser humano. Más de 5 gramos de azúcar añadido, eso es horrible. Y vamos a encontrar, no voy a decir por los nombres comerciales, pues usted encuentra una tortica de 36 gramos de azúcar añadido, por Dios. Una gaseosa con azúcar son alrededor de 35, 40 gramos de azúcar añadido. Eso pues es un vaso de azúcar completo. No tiene sentido que comamos ese volumen de azúcar, por Dios. Entonces, en lo posible, evitar esa cantidad de azúcar. Ideal 0, aceptable 3, más o menos tolerable hasta 5 gramos de azúcar añadido. De ahí para adelante, que tiene tantos gramos de proteína, que tiene que, eso ya es otra cosa, pues. Evitar cosas que tengan químicos como la tartrazina, que son carcinogénicos, por ejemplo. Todo lo que tiene colorantes tiene tartrazina probablemente. Y en lo posible, pues cosas que sean un poco más naturales, pues evitar que tengan químicos y procesados. Digamos que se le hace mucha enemistad a los carbohidratos, pero por ejemplo yo soy trotador, entonces si yo voy a hacer una carrera, una maratón, tengo que comer más arroz y papa o pasta. Entonces yo creo que depende mucho de la actividad. Lo vuelvo y digo, siempre le debemos dar prioridades a la proteína, en segundo lugar a la fibra, comernos la ensalada y en última instancia el energético, que es el carbohidrato, si me queda espacio. Pero siempre darle prioridad a la proteína. No se olviden darnos like en este video de YouTube de IQ Interquirófanos, para poderle seguir dando y generando contenido de valor. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales y en las mías propias, @drcarlolopera. Muchas gracias por su compañía. IQ Interquirófanos.